Bienvenidos una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Frostword y seguimos con la serie de Noob a Pro. Sí, vamos a estar viendo la guía de lo que es la fragua, sí, lo que es el paso 3 del santuario de Odín, cómo hacerlo, el camino principal y cómo matar al golem con clases a nivel 1, ¿sí? Así que no se olviden suscribirse, activar la campanita en caso de que les guste el contenido y muchas gracias a todos por el apoyo. Vámonos para abajo así vemos de qué se trata esto. Bien, ya estamos acá en lo que es el santuario. Si recuerden, esto es el piso 1, lo que es el lobby, y acá nos encontramos con tres puertas. La puerta izquierda, que es la puerta verde, que sería lo que es el piso número 2, donde encontramos el nigromante. En caso de que no sepan cómo hacer eso, tengo ya una serie, un video mejor dicho, grabado acá arriba a la izquierda, se lo dejo para que lo puedan ver. En el medio tenemos la puerta azul, que es la puerta de archivos, que es el piso número 4, es el y el más difícil de lo que es el santuario, así que eso por el momento no lo vamos a estar haciendo. Y del lado derecho la puerta roja es lo que es la fragua o forja, como le digo yo, que es esto que estamos viendo acá en pantalla. Tengan en cuenta que para entrar a este piso necesitamos 3 llaves que las conseguimos matando al nigromante en el piso 2, o sea que en la guía que dejé acá arriba, en el piso de la puerta verde, vamos a conseguir las llaves cada 2 días matando a un jefe. ¿Sí? Cada 2 días que se reinicia Odín conseguimos una llave y con 3 llaves podemos ingresar a este piso. ¿Sí? Este piso, la fragua o la forja, tiene una temática de fuego, ¿sí? Podemos ver mucha lava, mucho fuego por todos lados. Los zombies tenemos muchos magos de fuego, tenemos servidores de ceniza que también tiran fuego y tenemos trampas de fuego que vamos a estar viendo ahora, ¿sí? Entonces nosotros tengan en cuenta de que vinimos, en este caso somos 2, en un rato se suma el colo, vamos a hacer 3 y lo que estamos haciendo, obviamente que esto ya es un mapa un poco más o un nivel un poco más avanzado. Nosotros lo estamos haciendo, en este caso yo tengo algunas armas azules que conseguimos en los cofres del santuario, ¿sí? Saben que ya abrimos varios cofres, si están siguiendo esta serie abrimos varios cofres, pero también se pueden hacer tranquilamente con armas grises. Obviamente que lo mismo que digo siempre, cuanto menor nivel sea el arma, más difícil va a ser o más tiempo se va a tardar, ¿sí? Entonces eso es a tener en cuenta. Fíjense que Axel y el Colo, bueno, ahora en un rato cuando entre va a tener armas grises. Yo estoy con el arma azul, como digo, porque teníamos de la que conseguimos, ¿sí? Fíjense, entonces en la primera interacción, en el primer rectángulo nos encontramos 3 zombies. Hay 2 puertas, ¿sí? Yo lo que voy a estar mostrando es solamente el camino principal. Obviamente que teniendo en cuenta que en este mapa salen más colgantes, pues debería ser ideal que limpien todos los cuartos, ¿sí? Nosotros, como digo, vinimos a hacer camino principal. La idea era mostrarles a ustedes el camino principal. Entonces ahí ya podemos ver acá arriba a la izquierda 2 puertas que no vamos a abrir. Tenemos en este pasillo otra puerta que no vamos a abrir y acá abajo tenemos zombies y otro cuarto que no vamos a abrir, ¿sí? Nosotros tenemos que ir acá hacia la derecha en estas trampas, ¿sí? Las primeras trampas de fuego, que fíjense que no es difícil, ¿sí? Hay que ir esquivando arriba izquierda, derecha izquierda, esquivando WS, diría el Colo, esquivando las bolitas de fuego. Hay que tener cuidado porque en el medio de ese pasillo hay 2 columnas que si te chocas es una F, que te pega bastante, y a este nivel que tenemos 150 de vida, una bola de eso es casi una F, como le pasó al Colo, ¿sí? Una bola de esa estando desnudo te saca, te hace daño y la quemadura en el tiempo te termina tirando al piso, así que hay que tener cuidado. Y como digo, entonces también hay que tener cuidado en este caso. Nosotros hay algunos zombies que no matamos para poder hacer el camino principal más rápido, pero hay que tener cuidado porque en una distracción podés llamarlos y te pueden atacar cuando menos te lo esperas, como me pasó a mí. En el caso de que pase eso, siempre tengan en cuenta de que se pueden reiniciar a los zombies saliendo del piso, ¿sí? Entonces bien, seguimos avanzando. Fíjense que yo ahí me salí del piso, se reinicia y entonces podemos volver, ¿sí? Pero en ese caso después yo agarré arma y lo maté para que no pase eso, ¿sí? Entonces bien, una vez que pasamos la primera trampa, el primer camino de bola de fuego, tenemos la palanquita para desactivarlos ahí como se vio, y llegamos a este nivel, a esta parte del mapa, que es una parte bastante interesante, ¿sí? Fíjense, bueno, acá otra F, yo llamé a un mago, Axel llamó al otro, llamó al mini boss. Entonces, ¿qué hay que hacer? Salir corriendo y reiniciarlo, ¿sí? Salimos todos corriendo como perros y nos vamos hacia la entrada y saliendo al piso de arriba, ¿sí? Subiendo al lobby y volviendo a bajar, se reinicia, y así es como lo podemos hacer para que no se vengan todos juntos, ¿sí?
Entonces estamos acá, susurrador, es un mini jefe que tiene este piso y este es el susurrador, es el que nos da la llave para la puerta del medio, ¿sí? La puerta de archivos. Entonces nosotros matando a este jefe conseguimos la llave de archivos, ¿sí? Como digo, eso es algo más avanzado que por ahora no lo vamos a estar viendo. Y en cuanto a lo que es este jefe, tengan en cuenta de que tiene 3 ataques, ¿sí? Tiene el ataque común, cuerpo a cuerpo, en realidad cuerpo a cuerpo no, porque te dispara el rayito ese que está disparando en este momento, ¿sí? El segundo ataque que tiene es esa bola de fuego que dispara hacia adelante, ¿sí? Y el tercer ataque que tiene es un reflejo, que es lo que se activa ahora, ¿sí? Fíjense que arriba de la cabeza aparece un círculo morado, no sé si se vio bien, pero es el tercer ataque que tiene, que es un reflejo. Cuando activa eso, todo lo que le hagamos de daño se le va a estar reflejando y no va a hacer daño a nosotros, ¿sí? Ahí se vio de nuevo el circulito morado. Entonces tira, ¿sí? 2-3 golpes hacia adelante, tira la bola de fuego, 2-3 golpes hacia adelante, tira la bola de fuego y después hace el reflejo, ¿sí? Siempre que lo matamos, como digo, nos da la llave de archivo y nos da un arma morada, que es la hacha de fuego que pega en área, ¿sí? Eso está bastante interesante. Bien, seguimos entonces avanzando. En este cuarto a la izquierda obviamente que hay más puertas, que hay gigantes y cofres, pero yo no lo voy a estar haciendo. En caso sí de que tengan la clase ilusionista, como recomendé en el piso 2, sirve mucho en esto porque nosotros abrimos puertas, tiramos clones y así podemos reiniciar a los zombies para poder ir llamando de a uno y poder matarlos mucho más fácil. Es importante en este piso tener armas a distancia, ¿sí? Arcos y báculos, porque hay muchos gigantes. En esta parte pasaron algunos, ¿no? Pero a partir de ahora van a empezar a haber muchos gigantes, y si lo hacen con armas cuerpo a cuerpo va a pasar esto que me pasa a mí. Sé que trato de tanquear como un campeón, pero me pego. Axel también se cae y nos salvamos de milagro gracias al Colo, que tenía un arquito, pero mire lo que le quedó la vida al Colo, ¿no? Entonces es importante tener arma a distancia, báculo de curación, porque se ahorran mucha comida. Fíjese que estábamos los 3 sin vida y con los báculos de curación nos llenamos la vida, así que eso es muy importante, ¿sí? Seguimos viendo lo que es el camino principal. Entonces tenemos que ir hacia la derecha, bordeamos toda esta sala. Acá nos vamos a encontrar con 2 cuartos, ¿sí? Tenemos un cuarto acá a la izquierda y un cuarto acá a la derecha, que hay gigantes de piedra, no hay que abrirlos. En caso de que tengan armas a distancia, obviamente que sí. Y seguimos avanzando, pero como le digo, es un cuarto o es un piso donde empiezan a haber muchos gigantes, entonces es muy necesario tener armas a distancia para poder hacer toda esta parte, ¿sí? Bien, seguimos avanzando. Sí, acá están los explosionadores. Estos explosionadores hay que tener cuidado. En este caso en la forja no hace tanto daño, pero sí te sacan bastante bien, entonces hay que tener cuidado. Y cuando llegamos a esta sala, cuidado, sí, fíjense que en el minimapa se puede ver, bueno, nosotros abrimos con clones para reiniciarlos. Matamos al chiquito, pero fíjese que ahí a la derecha se ven 3, son 2 chiquitos y un gigante. Por más que nosotros pasemos agachado, si nosotros ahora queremos llamar a alguno de estos que están acá, fíjense, llamo a este gigante. El tema es que nosotros al tratar de retroceder y pasar por la puerta, vamos a estar llamando al gigante de arriba. Si en este caso, bueno, Axel ya estaba bromista y lo llama a propósito, pero por más que él no lo haya llamado a propósito, iba a pasar esto de que se iban a venir encima todo. Entonces no queda otra opción que correr como perro de nuevo y salir al mapa y reiniciarlo, ¿sí? Pero bueno, entonces es por eso que ahí sí ya matamos al gigante que estaba ahí arriba, porque si no en el retroceso siempre lo vamos a estar llamando y se hace bastante fastidioso. Entonces lo mismo, ¿sí? Toda la gente que está ahí a la derecha no lo matamos, sí limpiamos todo este sector de acá. Hay varias puertas alrededor de este rectángulo, que son cuartos donde hay zombies y cofres, no hay nada del otro mundo. Y tengan cuidado acá, esta es una puerta que sí o sí tienen que abrir con clones o con armas buenas. ¿Por qué? Porque sale un arquero y sale un gigante. ¿Sí? El gigante funciona como tanque, el arquero funciona muy bien atrás pegándonos, y fíjese que si no lo matan o si no lo reinicia puede pasar esto, ¿no? Bueno, en este caso Axel se llevó al arquero, pero el Colo se pone a pelear cuerpo a cuerpo con el gigante y termina siendo una F para el Colo. Y bueno, lo que hicimos bien acá fue separarnos, ¿sí? Axel se llevó al arquero, yo me quedé con el gigante, entonces obviamente que yo me quedo dando vueltas en círculo acá pegándole al gigante mientras Axel le pega. Así el tema es que ese arquero pega bastante duro, entonces Axel zafó de no morir. En caso de que se le complique, Axel lo que tenía que hacer era salirse del piso, reiniciar al arquero, y yo tenía que tener cuidado cuando el arquero volvía, ¿sí? Pero bueno, en este caso Axel lo mató, yo maté al gigante, el Colo se murió, pero ya va a volver, ¿sí? Y seguimos avanzando. Obviamente entonces, como le digo, todos esos cuartos son
cuartos secundarios que no valen la pena hacer. Seguimos mostrando lo que es el camino principal, ¿sí? Acá yo ya me pongo a usar el hacha de fuego y pegamos a estos brujitos que están acá. Esta hacha de fuego, como digo, no solamente hace el daño de la quemadura, sino que hace daño en área. Y fíjese que cuando están los dos juntos le pego a los dos. En este caso, bueno, Axel también se murió. Así que vamos a reanimarlo y seguimos. Damos un poquito para que no se desanime y seguimos, ¿sí? Ahí ya está volviendo el colo y acá encontramos 3 explosionadores de nuevo, ¿sí? Fíjense que hay que hacer que peguen y en este momento encontramos esta puerta que nos vamos a la segunda trampa de fuego, ¿sí? En este caso no son bolas de fuego sino hizo de fuego, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es esperar que pase el fuego y nosotros buscar los puntos seguros, ¿sí? Tenemos uno en el medio, después abajo, después arriba y después vuelve al medio. Tengan que tener cuidado, tenemos que esperar y es el momento justo en el que pasa el fuego y cuando pasa el fuego que se está apagando nosotros ahí tenemos que salir corriendo, si no, no te da el tiempo, ¿sí? Si nos hacemos muy rápido o muy lento puede ser que terminemos quemándonos como me pasó ahí. Y también tengan que tener cuidado porque si ustedes acá se acercan mucho a esta pared del costado se vienen los zombies que están ahí a la derecha, ¿sí? Hay que pasar el fuego sin llamar a los zombies de ahí al costado y una vez que llegamos acá ir llamando a uno para poder matar y desactivar la palanquita porque si no, no vamos a apagar la fogata, ¿sí? Una vez que apagamos el fuego, nosotros ahí lo apaga Axel y ahí sí nosotros nos vamos para ahí al medio, ¿sí? Puede ser que haya gente que esto no lo apague, ¿sí? Si no quieren matar a esos 3 zombies, no quieren desactivar el fuego y abrir ese cofre, entran directamente a la puerta y dejan las llamas prendidas, ¿sí? Y acá llegamos, ¿sí? Lo mismo, ahí abajo, gigantes, nada del otro mundo. Y encontramos al golem de hierro acá en el cuarto central. En caso de que fallen o algo, tengan en cuenta este dato que hice ahí recién. No pueden reiniciar también con clones. Y una vez que entran, se cierran las puertas. Y si se cierran las puertas no pueden salir, ¿sí? O mueren o lo matan. El golem no se reinicia, entonces pueden usar clones como hice yo recién ahí para reiniciarlo. Es un dato bastante interesante, ¿sí? No sé si con el salto del bruto también se puede reiniciar, pero seguramente que con salto del bruto 2 o 3 ya se va a poder reiniciar, ¿sí? Bien, y acá estamos en el golem. El golem funciona de la siguiente manera: tiene 10.000 puntos de vida. Fíjense, nosotros lo estamos matando con armas grises. Los ataques del golem son en cuerpo a cuerpo, ¿sí? Si te pega un golpecito, lo que hace es que te pega el golpe, te saca poca vida, pero una vez que te pega golpe cuerpo a cuerpo, después instantáneamente tira esos círculos de fuego que duran un tiempo ahí en el mapa. Entonces hay que evitar que te pegue, sí, que te alcance. Hay que correr sin que te alcance para evitar que te pegue, para que no forme esos círculos. Después tiene el segundo ataque que es un cono de fuego hacia adelante, que lo pudimos ver, creo que se vio recién. Es un cono ese que está ahí, un cono grande en área que tira fuego, nada más que te quema. Y tengan en cuenta de que en la sala solamente hay un cofre que sirve para hacer eso que hice yo ahí, ¿sí? En caso de que quieran, guardan las armas que se están por romper por si se mueren o algo, que no se rompan, ¿sí? Y bueno, entonces una vez que llegan a 5.000 puntos de vida, se activan estas bolas de fuego que empiezan a salir por todo el mapa. Entonces lo que hay que hacer es, con armas grises, bajarle la vida a 5.000. Cuando llega a 5.000 se meten en una esquina y le pegan lo más fuerte que puedan. Si tengan en cuenta que, bueno, en este caso, fíjense que al Colo lo bajaron. Axel se fue con el Colo. Yo pensé que Axel estaba vivo. Yo a Axel ahí estaba diciendo: Axel, vení, acércate a donde estoy yo. Que yo estaba bien, tenía la vida bien. Pero no me di cuenta de que Axel también estaba muerto. Entonces, ahí, bueno, ya me puse nervioso. Fíjense que están los dos gateando. Y bueno, yo me pongo ahí a tanquearlo y a pegarle, ¿sí? Fíjense que el daño que te hace él no es mucho. Lo que te termina matando es el fuego o la quemadura, ¿sí? El círculo tampoco me hace mucho daño. En sí lo que te mata, ya como digo, son las bolas de fuego que tenemos que estar esquivando. Yo hasta ahí vengo esquivando todo muy bien. 700 de vida, esquivo el círculo ese, 600, sigue bajando. Sigo esquivando muy bien las bolas de fuego, pero yo acá ya estaba viendo que el arma se me rompía. Ahí ya la pifié, me como 2 bolas de fuego, se me rompe el báculo. Me pongo el báculo verde, queda 2 de vida, me estoy curando, pero ya me tira el círculo, ya tengo muchas bolas de fuego y la verdad que se me complicó mucho, ¿no? En el segundo intento, bueno, lo hacemos un poco mejor, lo mismo, sí, 5.000 de vida se le baja con armas grises, pegando la distancia, y después lo que queda hacer es irse a una esquina y con la mejor arma que tengan, pegarle lo más duro que puedan, ¿sí? Fíjense que cuando tiran el círculo de fuego, sí, en realidad con clases altas esto se hace mucho más rápido. Entonces antes de que
maten ahí, ya nosotros lo matamos a él, pero en este caso, como tenemos clases al 1, pasa esto de que nos tenemos que estar moviendo. La idea es sincronizar y moverse todos hacia el mismo lado. Si en el primer intento el Colo y Access habían ido para un lado y yo para abajo y dejamos de pegarle. En cambio, acá nos movimos todo por el mismo lado, Access siguen tanqueando, yo lo revivo al Colo y le seguimos pegando entre los tres, que la verdad que lo hicimos bastante rápido, ¿sí? Una vez que muere, obviamente que hay que festejar, y el loot que da él siempre es lo más importante dentro del juego, que es o la daga de fuego para los asesinos, en este caso no dio daga, y los arcos de fuego, que es para los arqueros o tiradores. Si los exploradores o tiradores es el arco de fuego el arma principal. También sale esa runa de fuego que nos da un 100% asegurado, que sirve para armar las bombas de nivel 4 para romper los muros en los raideos, ¿sí? Y bueno, una vez que matamos al golem, la salida está por acá a la izquierda. Tengan cuidado porque siempre que abren esta puerta aparece otro explosivo, que lo primero que hace es saludarte con esa bomba en la cara, y dos gigantes más que los matamos y terminamos saliendo por ahí, ¿sí? Entonces espero que le haya servido. Esto fue la que es la guía de lo que es la fragua, lo que es la forja, ¿sí? El camino principal, todo lo que son cuartos secundarios, quedan ustedes si tienen armas y ganas de hacerlo. Yo les recomiendo de que sí, porque conseguir 3 llaves es bastante fastidioso, y una vez que vengan acá hay que sacarle el máximo provecho. Y una vez que abran esto, sí o sí tienen que matar al golem para sacarse esa arma de fuego, y tienen que tratar de limpiar y llevarse la mayor cantidad de colgantes posible, porque con estos mismos colgantes que conseguimos acá volvemos a conseguir armas azules para poder hacer esto de esto de mejor forma, ¿sí? Entonces espero que les haya gustado el video, ¿sí? Espero que apoyen con un hermoso like, y compartan con algún compañero, algún amigo, algún familiar que tengan por ahí, para que se suscriban al canal, activen la campanita y estén atentos de que se está viniendo novedades pronto en lo que es el juego, ¿sí? Y entonces ahora sí nos retiramos, abrimos la palanquita que está acá arriba. Ahí abrimos la palanquita, sí, se abre la reja y ya somos libres, gente. Espero que tengan un hermoso día, una hermosa semana. Nos vemos en el directo 21:30. Una grande, se cuidan. Chao, chao.